Siguiente. Entonces, en este tiempo de tolerancia religiosa, la iglesia se llenó de cristianos y ¿qué más? Cristianos genuinos y también cristianos semi-convertidos, casi cristianos, pero que nunca fueron cristianos. La iglesia se llenó de estos dos tipos de personas. Si en la parte de la Roma pagana los paganos perseguían a los cristianos, ¿qué pasó después? La tolerancia religiosa solo fue un tiempo, fue un arma que usó Satanás. Porque nuevamente empezó la persecución. Pero ahora, ¿quiénes persiguen a los cristianos? Sus propios hermanos. Los cristianos semi-convertidos, cuando ya está unido el poder civil con el poder religioso, ahora sí, la tolerancia religiosa que al comienzo se hablaba de libertad de conciencia, ahora no. Dice que la libertad religiosa es una herejía, eso no debe existir. Todos deben amar a Dios de manera obligada y como manda la iglesia. Y empezó las persecuciones. A esta época nosotros llamamos las persecuciones de la Roma papal. ¿Ya? La Roma pagana solamente los paganos persiguen a los cristianos. Todos los emperadores son paganos, el pueblo es pagano. En esta parte, el pueblo es cristiano, los emperadores son cristianos, pero van a perseguir a sus propios hermanos. ¿Se dieron cuenta ustedes la manera como obró Satanás? Paz, solamente un tiempo. Llenó la iglesia de gente semi-convertida, tomaron el poder y nuevamente empezó la persecución. Estoy resumiendo los capítulos. Ahora vamos a pasar al capítulo número 3. ¿Cómo dice el título? Una era de tinieblas espirituales. Cuando hay tinieblas, es difícil tener la luz. Hubo un personaje, un emperador, llamado Constantino. Constantino, él aparentemente quiso reconciliar dos partes que jamás se van a reconciliar: la iglesia con el mundo, el cristianismo ¿con quién? Con el paganismo en esos tiempos. Él quiso juntar los dos. ¿Qué hacía para juntar? Por ejemplo, decía, el cristianismo tiene que ceder un poco en sus principios, y también el paganismo tiene que aceptar algunas cosas de los cristianos. Solo un ejemplo: los paganos adoraban, dice, a imágenes del sol, la luna, las estrellas. Y cuando fueron invitados a llamarse cristianos, ¿qué hicieron? Solamente cambiaron sus imágenes por imágenes a los apóstoles, a María, a Jesús. Solamente cambiaron esa forma, pero siguieron adorando a las imágenes. Otro cambio muy radical que hizo en el año 321. Siguiente. ¿Qué pasó con el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice que fue cambiado. El siguiente. La iglesia primitiva, Jesús, los apóstoles, ¿cuál era el concepto que tenían acerca de la ley de Dios? Que la ley es eterna. Los apóstoles guardaron el sábado, Jesús guardó el sábado, y el sábado era parte de esa fe apostólica por cientos de siglos. Pero llegó el año 321, empezó la apostasía, y el punto principal fue el cambio del sábado al día domingo. El siguiente cuadro. Pero el cambio no fue
la noche a la mañana. Al comienzo se guardaba solo el sábado. Pasó el tiempo y como Constantino dio esta orden, se guardaban 2 días. El sábado y el domingo. El 7 de marzo del año 321 se hizo este cambio. Pero había un mandamiento que era incómodo. El segundo mandamiento. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, los ángeles, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a él, ni las vas a honrar. Ese mandamiento era incómodo. Y ese mandamiento fue borrado. Y quedaban 9. Ahí es el 10º, ya me equivoqué. Y el 10º mandamiento, ¿qué hicieron? Lo partieron en 2. Y ahora se quedaron nuevamente 10. Y el 4º mandamiento, que son los versículos 8, 9, 10 y 11, lo redujeron solamente a pocas palabras. ¿Cómo dice este mandamiento ahora? Santificarás las fiestas. Antes era, acuérdate, del día de reposo, de un solo día. No, ahora todas las fiestas. Y pasaba el tiempo y guardaban sábado y domingo, sábado y domingo. Pero cada vez que habían reuniones grandes, dice que, ¿qué hacían con el sábado? Dice que cada concilio el sábado era deprimido, cada vez menos. Y el domingo, más, exaltado, oprimido, exaltado, exaltado. Y así se abrió una brecha que dura hasta el día de hoy. Y dijeron que el día sábado debía ser un día de ¿qué? Un día de ayuno, de tristeza y también de abatimiento del alma. Ayunabas el sábado y el día domingo, ¿qué era? Un día de banquete, día de fiesta. ¿Ah? Por eso es que nosotros, el sábado es un día de fiesta, el día del Señor. Es el día del Señor. Los hijos de Dios, fieles, ¿qué hicieron? No podían seguir en esta organización. Y ellos empezaron a predicar la verdad. Ellos empezaron a levantar su voz de protesta. Y Roma los empezó a perseguir. Va a aparecer la Santa Inquisición. Siguiente. Ahora aparece la Santa Inquisición, porque todo grupo opositor debía desaparecer. Ahí está un cristiano siendo quemado. Siguiente. Dice una parte del conflicto que el apogeo del papado fue ¿qué cosa? La medianoche del mundo. La hora más oscura. ¿Qué hora es? La medianoche. La medianoche. ¿Y por qué se dice que fue la medianoche? Porque dice el conflicto que prevaleció el fraude, la avaricia, el libertinaje, y no hubo progresos ni en ciencia, ni en las artes, ni en la civilización. Fue una época oscura. Yo le estoy resumiendo lo que pasó en más de 500 años, en pocas palabras. ¿Qué hace usted cuando está en el campo y es de noche? Cuando está completamente oscuro, ¿qué hacemos? Hoy con la tecnología usamos la linterna que tiene un celular. Pero si usted hubiera vivido hace 500 años atrás, ¿qué hubiera hecho usted? Usted hubiera prendido una antorcha. Y la antorcha se necesita cuando un pueblo camina. La antorcha se necesita cuando un pueblo anda. Cuando un pueblo no quiere vivir en tinieblas. Este precioso capítulo, el capítulo 4,
lleva por título Fieles portaantorchas. ¿Es la historia de quién? Es la historia de los valdenses. Dice este libro que mientras duró la noche, ¿qué hicieron los valdenses? Levantaron una antorcha y fueron ellos, mientras duró la noche, los que conservaron la luz de la verdad. Casi, ¿cuánto tiempo? Por 1000 años. Pocos tal vez saben esto. Los valdenses por casi 1000 años, su historia es bien triste, bien sufrida. Pero ellos fueron los que conservaron la verdad hasta que llegó la luz, la aurora, hasta que apareció el lucero de la Reforma. ¿Quién fue? Wycliffe. No hay historia individual de los valdenses, a excepción de Pedro Valdo. Pero ellos fueron los que conservaron la fe por casi 1000 años. Siguiente. ¿Y dónde habitaban estos valdenses? En las ciudades. Dice que ellos habitaban en los Alpes, allá, en esa cadena de montañas que recorre varios países. Ahí habitaban los valdenses. ¿Y por qué luchaban contra Roma? Porque ellos sabían, ellos conocían qué cosa, conocían la fe apostólica. Durante cientos de años Roma había prohibido que la Biblia entre en circulación. ¿Y saben por qué ellos tenían la fe apostólica? Porque dice la historia que solamente ellos conservaban una traducción de la Biblia en su idioma. Ellos conservaban y no podían ser engañados. Siguiente. Para que un pueblo soporte 1000 años, tiene que estar bien organizado. ¿Cómo era formado un niño valdense? Dice que estaba acostumbrado a sufrir penurias, porque empezaba la persecución y se iban a las montañas. ¿Qué más? A llevar responsabilidades, pero sobre todo le enseñaron el valor del silencio, porque ese silencio podía salvar la vida de su padre, de su madre y de muchas personas. Recuerden que la Santa Inquisición los empezaba a buscar y los niños aprendieron a guardar silencio. ¿Qué hacían los jóvenes? Hoy tenemos la Biblia en la mano. En sus tiempos no había la imprenta aparece en el siglo XVI. ¿Ellos qué hacían? Lo aprendían de memoria. Había un joven que decía que conocía 500 versículos de la Biblia. ¿Cuánto conocemos nosotros? Estos valdenses tenían grandes porciones del Evangelio en su mente. Y como sabían escribir, ellos ayudaban a copiar. Dice capítulo por capítulo, versículo por versículo. Copiaban. De este original lo copiaban. Para que los misioneros puedan llevarlo a distintas partes. Los valdenses combatieron contra Roma, difundiendo la palabra de Dios. Mientras más jóvenes valdenses sabían escribir, había más escritores. ¿Qué más? Los universitarios. Ellos también asistían a las universidades, pero nunca se apartaron de la fe. Porque la formación que recibieron siendo niños les ayudó. Y dice la historia que ellos compartían secretamente la palabra de Dios. Después eran formados para ser misioneros. ¿Cuánto tiempo se iban a hacer su misión? 3 años. Antes de ser pastor, 3 años. Y se iba un joven con
con quién? Se iba con un adulto, con uno de experiencia, para que lo puedan formar. Dice que muchos no volvían a sus hogares. Y después de ser preparados como misioneros, escogían un oficio, el oficio de ser comerciante. Cargaban velas, joyas. ¿Por qué hacían eso? Dice que ellos escogían este oficio porque les daban la bienvenida como comerciantes, donde les hubieran despreciado como misioneros. ¿Tienes alguna prenda, alguna joya? Sí, tengo una joya más valiosa que alumbra. ¿Cuál es? Te lo voy a enseñar, pero si tú me prometes no denunciarme. Si le prometía, porque antes la palabra valía. Entonces, de sus vestiduras que estaban deshabilitadas, ¿no? Podían sacar trozos de las escrituras y le decían, esta es la joya. No volvían por esos sitios, porque eran comerciantes y eran errantes en este mundo. Siguiente. La última diapositiva. Los valdenses y la Biblia. Ya dijimos que ellos poseían, dice, una traducción de la Biblia en su propio idioma. ¿Ya? ¿Dónde lo transcribían estos? Dice que ellos iban arriba en los Alpes y en las cavernas profundas, ahí era su centro de trabajo. Ahí empezaban a transcribir. Estaban proscritos, estaban condenados, estaban buscados. Y los Alpes, las cavernas, era el lugar seguro para que ellos puedan copiar. Los jovencitos copiaban. Llegaban los misioneros, cargaban su material y salían a tierras lejanas. Fue la Biblia, fue la palabra de Dios la que combatió la ignorancia impuesta por un sistema que tuvo más de 1000 años de poder. Su ropa estaba confeccionada, dice, para ocultar los manuscritos de la Biblia. En 40 minutos hemos resumido casi 1400 años de historia. ¿Cuántos se sienten motivados a leer este libro? Amén. Es el único libro que nos habla la historia que muchos no se atreven a contarnos. Que Dios bendiga su palabra y también a los jóvenes que se están preparando y están leyendo este hermoso libro. A las 2:30 vamos a continuar del capítulo 5 hasta el capítulo 10, vamos a llegar. Que todo sea en el nombre de Jesús. Amén.